No soy dueño de serie, todos los créditos para el creador, Kagi Kumo, por crear tan increíble historia. No soy el traductor de la novela, solo hago una adaptación de audio de la novela, los links de donde saqué la novela estarán en descripción. Sin más que inicie el video. Sus miembros eran flexibles por el intenso entrenamiento, mientras sus movimientos hablaban de la esencia del arte marcial que su padre le había impartido. No puedo morir aquí. Es imposible que el arte marcial de papá pierda ante estos goblins. Nunca los voy a perdonar, especialmente por matar a ese tipo. Ella envió un golpe directo a la cara del goblin, atravesándolo instantáneamente. El goblin cayó hacia atrás mientras su materia cerebral volaba por todas partes. Ella presionó su cuerpo hacia atrás y se giró para darle un tajo de mano a otro goblin. Fue un golpe fatal. El cuello del goblin había recibido un fuerte golpe mientras su cuerpo giraba en una manera inimaginable mientras caía. En ese mismo instante, ella tomó la oportunidad para usar su pierna derecha y dar una patada lateral. Era una patada giratoria de la que estaba muy orgullosa. Dos goblins fueron atrapados y volaron hacia atrás a la pared de la cueva con un fuerte tud y nunca más se levantaron. Aún así, el tercer goblin fácilmente la atrapó ya que agarró su pie. La fuerza de su agarre hizo que la artista marcial chillara mientras su rostro se ponía pálido. Originalmente, los goblins solo eran tan altos como un niño humano. Sin embargo, este gimiente y apestoso goblin era bastante grande. La artista marcial definitivamente no era pequeña, pero incluso ella tenía que alzar su cabeza para mirarlo. Su pie agarrado hizo un sonido crujiente mientras que el dolor la hizo gritar ruidosamente. Duele. Detente, De repente, el enorme goblin agarró su pie y la arrojó torpemente contra la pared de la cueva. Lo que sucedió después fue un sonido sordo de algo seco agrietándose. La artista marcial sentía tanto dolor que ni siquiera podía emitir un sonido, pero el goblin la arrojó de nuevo contra la pared de la cueva. Ella hizo sonidos que los humanos encontrarían difíciles de hacer mientras escupía una mezcla de sangre y vómito en el suelo. Los goblins que quedaban inmediatamente se abalanzaron sobre ella. La artista marcial gritaba mientras los goblins la golpeaban con sus garrotes y rompían su ropa. Hacia los humanos que venían a subyugarlos, ellos no tenían piedad. La chica que enfrentaba tal tortura soltó un grito agudo. Pero en el ruidoso ambiente la sacerdotisa escuchó claramente lo que la chica murmuró. Se corre. Lo siento. La sacerdotisa ignoró los sonidos a la artista marcial, siendo profanada haciendo eco a través de los calabozos, mientras tropezaba al intentar escapaba con la maga en su espalda. Corriendo, corriendo, corriendo. Cuando ella sintió que estaba cayendo, ella pisó fuerte para recuperar su balance y seguir corriendo. En la oscuridad, ella no podía ver las toscas rocas en el desigual piso de la cueva, pero ella siguió forzando sus piernas a moverse. Lo siento, lo siento, lo siento, Ella desesperadamente jadeó por aire mientras abría su boca dolorosamente. No había luz delante de ella. Aunque ella sabía que estaba forzándose a correr más profundo dentro de la cueva. Lo que la aterraba más eran los sonidos de pisadas viniendo desde los goblins que la seguían acoplados con los ecos de los gritos que se acercaban a ella. Ella nunca dejó de correr, ni siquiera se detuvo para mirar atrás. Aún así, todo lo que podía ver era oscuridad. Ahora, ella había entendido completamente expresión de la recepcionista. Ciertamente, los goblins eran extremadamente débiles. Incluso aventureros novatos como el espadachín, la artista marcial y la maga podían matarlos solos. El rumor de los goblins teniendo el cuerpo, inteligencia y fuerza de un niño humano normal era correcto. Pero, si 10 o más niños armados se apresuraban hacia ti con intención de matarte, ¿qué harías? La sacerdotisa ni siquiera había considerado estos detalles. Ellos eran débiles, infantiles, inexpertos, pobres y desafortunados. Pero, el número de goblins, eran simplemente demasiado enorme. Este tipo de cosas, siempre pasaba. La sacerdotisa pisó el borde de su manto y cayó torpemente.
Su rostro y manos fueron rasguñados dolorosamente por la grava, pero ella estaba más preocupada por la maga que había soltado de su espalda. La sacerdotisa apresuradamente corrió al lado de la maga y agarró a la camarada que por suerte tenía con ella. Lo siento. ¿Estás bien? Ak. La maga no respondió, sino que solo escupió sangre espumosa desde su boca. Ya que había estado corriendo todo este tiempo, ella no notó que todo el cuerpo de la maga estaba convulsionando y tenía una alta fiebre. Su sudor ya había empapado su capa completamente. Sé cómo. La sacerdotisa inicialmente sospechó que su oración no había llegado a la diosa. Pensando sobre eso, ella usó su preciado tiempo para abrir la ropa de la maga e inspeccionar la herida. Pero la curación ciertamente había tenido efecto. Aunque estaba ligeramente teñida con sangre, la piel del estómago era lisa y no parecía que hubiera estado herida en un principio. ¿Por qué? ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Qué debería hacer? La sacerdotisa no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer a continuación. Ella tenía algo de conocimiento sobre tratamiento de emergencia, y ella podría lanzar su milagro de nuevo. Pero entonces, incluso si usaba su milagro de nuevo, ¿la maga se curaría? ¿O debería encontrar alguna otra solución para esto? Sin mencionar, ella estaba en estado de pánico. ¿Podría la oración que recitara siquiera llegar a la diosa? Desafortunadamente, un momento de duda podía ser fatal. Un inmenso dolor abrumó a la sacerdotisa mientras caía al suelo antes de que siquiera pudiera gritar. Ella había sentido algo viniendo desde la oscuridad, y entonces sintió un ardiente dolor viniendo de su hombro izquierdo. Volviendo su cabeza hacia atrás, ella vio una flecha incrustada profundamente en su hombro, con sangre ya mojando su manto. Ella no usaba ningún equipo de protección, así que la flecha fácilmente atravesó su manto y se incrustó sin piedad en el delgado hombro de la sacerdotisa. No estaba prohibido para un sacerdote estar fuertemente equipado o usar mucha protección. Pero de nuevo, la razón era porque ella no tenía dinero. Cuando movía su cuerpo incluso un poco, la flecha excavaba más profundo dentro de su carne. Se sentía como si estuviera siendo sujetada por un par de tenazas calientes. Todo lo que la sacerdotisa podía hacer era apretar sus dientes mientras con lágrimas rodando por su rostro, miraba a los goblins. Había solo 2 goblins armados que se acercaban a ella. Saliva fluía de sus ampliamente sonrientes bocas. Tal vez suicidarse al morder su propia lengua era mejor. Pero la diosa a la que servía no permitía el suicidio, así que estaba atada a encarar el mismo destino que sus camaradas. Sería desgarrada en pedazos, sería profanada, o iba a enfrentar ambos. Los dientes de la sacerdotisa empezaron a castañear incontrolablemente. Como si quisiera proteger a la maga, la sacerdotisa la abrazó fuertemente. De repente, sintió la parte inferior de su cuerpo ponerse un poco caliente y húmeda. Mientras los goblins olían su hedor, sus rostros se contorsionaron con disgusto. La sacerdotisa alejó su mirada de ellos mientras cantaba en nombre de la Madre Tierra. Sin embargo, la salvación no llegó. Pero... En la oscuridad, un rayo de luz podía ser visto. Era como una estrella brillando orgullosamente en un cielo engullido por la oscuridad. Esa pequeña, débil, pero clara luz lentamente se acercaba a ella. Al mismo tiempo, ella podía oír pasos casuales pero firmes. Los goblins giraron sus cabezas con curiosidad. Sus camaradas dejaron escapar una presa. Y entonces, viendo sobre las cabezas de los goblins, ella lo vio. La apariencia del hombre era bastante desaliñada. Usaba una armadura y un casco sucios, su mano izquierda sostenía una antorcha con un pequeño escudo firmemente atado a su antebrazo. En su mano derecha sostenía una espada promedio. La sacerdotisa pensó que comparados con él, los novatos tenían mejor equipamiento. No. No vengas aquí. Ella quería gritar en alto. Pero su lengua se había congelado por el miedo, causando que ella fuera incapaz de pronunciar un solo sonido. Ella se sintió muy avergonzada, por no tener el coraje de la artista marcial. Los goblins probablemente pensaban lo mismo. Que una presa indefensa como ella podía esperar hasta después. Ambos se giraron hacia el hombre. Uno de ellos cargó una flecha en su arco y le disparó al hombre. La flecha había sido hecha crudamente, con su punta tallada de una piedra.
Sin mencionar que la puntería del goblin también era mala. Pero en la negra oscuridad, los goblins tenían una ventaja absoluta sobre ellos. Con los ojos de una persona normal, sería imposible evadir la flecha venidera. HMPH. Sin embargo, el hombre hizo un frío gruñido y al mismo tiempo, balanceó su espada para desviar la flecha al suelo. El otro goblin que no notó esta anormalidad saltó hacia el hombre. Apuntando hacia la abertura en el hombro de su armadura, apuñaló fuertemente con la daga. ¡Ah! La sacerdotisa soltó un grito agudo. Después del grito, todo lo que pudo escuchar era el ligero sonido de metal contra metal. La cota de malla bajo la armadura había detenido la daga. El goblin se sintió confundido, pero balanceó su daga de nuevo. ¡Yow! Ese momento de duda fue fatal. Con un fuerte tud, el hombre empujó al goblin contra la pared de la cueva. Uno menos. El hombre simplemente lo dijo. La sacerdotisa entendió inmediatamente su significado. Él empujó la antorcha fuerte contra el rostro del goblin. El sonido de su grito junto al desagradable olor de carne quemada llenó la cueva. El goblin luchaba desesperadamente. Pero debido a que estaba siendo empujado fuertemente contra la pared con un escudo, él no podía alcanzar el rostro del caballero. Al final, cuando el goblin no podía mover sus miembros, confirmando que el goblin estaba muerto, solo entonces el hombre liberó la presión que puso en su escudo. El goblin con el rostro quemado cayó al suelo con un golpe seco. Pateando su cuerpo a un lado, él siguió caminando. El que sigue. Esta situación era completamente desconcertante. Quien sentía más miedo hacia la situación no era precisamente la sacerdotisa. El goblin que estaba agarrando el arco dio un paso atrás inconscientemente. Incluso si abandonaba a su camarada aquí, sería entendible. Porque la palabra valiente, era una palabra que no calzaba en su mayoría con la descripción de un goblin. Pero entonces, el obstáculo detrás del goblin no era nadie más que la sacerdotisa. La sacerdotisa finalmente hizo un movimiento. Incluso si le fue disparada una flecha, y se mojó a sí misma, asustada al punto de ser incapaz de levantarse y seguir apoyándose en sus moribundos camaradas. Ella usó su brazo que aún tenía movilidad para apuñalar al goblin con su báculo. Su movimiento fue un instinto sin ningún pensamiento. Su resistencia también era realmente inútil. Pero esta resistencia inútil fue suficiente para hacer que el goblin vacilara por un momento. En ese momento, por primera vez, el goblin estaba confundido sobre qué hacer. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, fue golpeado por la espada del guerrero con armadura. Al final, su vida fue esparcida por la pared de la cueva. En un instante, el cráneo del goblin fue aplastado, matándolo al instante. Y con ese son dos. Mientras terminaba con una lucha capaz de hacer que la gente sintiera náuseas, el hombre se puso de pie sobre el cadáver del goblin. Su casco, armadura, y cota de malla estaban ligeramente teñidos de rojo con la sangre del monstruo. Su mano izquierda sostenía una antorcha, mientras que amarrado a su antebrazo estaba un pequeño y desgastado escudo que parecía haber pasado por muchas batallas. Con su mano derecha sostuvo la empuñadura y parado sobre el cadáver, sacó sin esfuerzo su espada de la cabeza. La espada, que estaba cubierta de la materia cerebral del monstruo, no era larga ni corta, incluso parecía barata, de una artesanía desigual. Mientras tanto, la chica estaba paralizada en el suelo, temblaba de dolor y miedo, su hombro había sido perforado por una flecha. Ella tenía el cabello dorado y un lindo y ovalado rostro. Aunque ahora, su expresión se había retorcido por su sudor y lágrimas. La hermosa chica era delgada, y usaba lo que parecía ser un atuendo de sacerdotisa. Su mano temblaba ligeramente. El hombre ante mí, ¿quién es él? La chica sintió que él era diferente de los goblins. No, también era un monstruo, pero tenía un origen totalmente diferente al de ellos. La apariencia del hombre, su aura, y acciones eran simplemente demasiado anormales. Discúlpame, ¿quién eres? Mientras la chica soportaba su miedo y dolor, ella preguntó. Al final, el hombre abrió su boca y respondió. Goblin Slayer. Él era un asesino. Él no cazaba dragones o vampiros, en su lugar cazaba goblins, los más débiles en la jerarquía de los monstruos. Si hubiera sido una situación diferente, al escucharlo decir esas palabras, ella hubiera pensado que ese nombre era tonto. Pero ahora, ella no lo pensaba.
¿Qué es lo que ese hombre, Goblin Slayer, pensaría cuando la viera, temblando y mirándolo fijamente al punto de olvidar su dolor en el hombro? Sin un momento de vacilación, él caminó frente a la sacerdotisa y se agachó. Sorprendida, la sacerdotisa jadeó mientras su cuerpo se estremecía. Aunque la antorcha proveía luz, ella no podía ver los ojos del hombre dentro del casco, como si estuviera completamente lleno de oscuridad. Una novata, él, murmuró silenciosamente después de revisar la placa de identidad de la sacerdotisa. Cuando puso la antorcha en el suelo, su placa de identidad se balanceó delante de su pecho. En la oscuridad, la placa reflejó una débil luz. Sin duda, era un destello plateado. La sacerdotisa jadeó suavemente mientras inmediatamente entendió el significado de ese color. Él estaba en tercer rango entre los 10 rangos del gremio de aventureros. Aparte del puñado de aventureros rango platino, quienes aparecían solo pocas veces en toda la historia, y los aventureros rango oro quienes eran importantes a nivel nacional, los de rango plata eran aquellos que se decía eran los más habilidosos entre los aventureros que no estaban afiliados al gobierno. Aventurero, de rango plata. Él era, sin duda alguna, un gran talento entre los aventureros, y era completamente diferente de la sacerdotisa de rango porcelana. Si esperan un poco, creo que otro aventurero llegará. Recordando las palabras de la recepcionista, la sacerdotisa dedujo que ella probablemente estaba hablando de él. Parece que puedes hablar. ¿Eh? Fuiste afortunada. Encarando las brutales y despiadadas acciones del Goblin Slayer, la sacerdotisa no pudo pronunciar una sola palabra. Uwa. La lengüeta de la punta de la flecha desgarró la carne de la sacerdotisa, haciéndola jadear con dolor. Después de sacar la flecha forzosamente, sangre fluyó de la herida, al igual que sus lágrimas, y cayeron al suelo. Aún así, Goblin Slayer tomó toscamente una pequeña botella de la bolsa atada a su cintura. Bebe esto. La solución verde giró en la botella mientras dejaba salir una fosforescencia. Brillo. Eso es una poción de curación. La sacerdotisa y su grupo querían obtenerla también. Pero a causa de la falta de tiempo y fondos, se rindieron en la idea. La sacerdotisa oscilaba su mirada entre la pequeña botella y la maga. ¿Estaba bien para ella simplemente aceptar la pequeña botella? Sobre eso. En cuanto a eso, las siguientes palabras que salieron de su boca salieron tan suavemente que fue casi inaudible. ¿Puedo dársela a ella? Mi milagro parece no poder curarla. ¿Dónde está herida y qué la causó? Sobre eso, creo que es su estómago, y fue apuñalada por una daga. Incluso cuando Goblin Slayer estaba revisando las heridas de la maga, sus acciones eran rudas y torpes. En cuanto aplicó un poco de presión en el estómago de la maga con su dedo, ella inmediatamente empezó a vomitar sangre. Sin mirar a la sacerdotisa, quien estaba mirando nerviosamente, él rápidamente revisó la herida de la maga y simplemente dijo: «Ríndete». La pálida sacerdotisa contuvo su aliento mientras su mano que cargaba a la maga se apretaba. «Mira». Goblin Slayer sacó la daga que estaba atorada en la cota de malla entre el hueco de la armadura y su propio hombro. En la hoja, una negra, pegajosa y apestosa sustancia podía ser vista. Esto es veneno. Veneno. Ellos hacen esto al mezclar hierbas venenosas con su propia orina, excremento y saliva. Fuiste afortunada. Recordando las palabras dichas por Goblin Slayer, la sacerdotisa no pudo evitar jadear. No había ningún veneno en la punta de la flecha, así que estaba a salvo por ahora. Si entre esos dos goblins, el que tenía la daga la hubiera atacado antes. Una vez que has sido envenenado con esto, te dejará con problemas respiratorios, parálisis total, fiebre, pérdida de conciencia, y finalmente, la muerte. Después de limpiar la daga del goblin, él la ató a su cinturón y con su rostro aún escondido en el casco, él dijo: «Sus métodos aún son primitivos. Entonces, siempre y cuando sea desintoxicada, ella. A pesar de que tengo el antídoto, es demasiado tarde. El veneno ya se ha esparcido por todo su cuerpo». En ese momento, una tenue luz de conciencia apareció en los blancos ojos de la maga. La espuma sangrienta de su boca se reventó. Con los labios temblorosos, ella habló con una voz muy suave que casi no podía ser escuchada. «Mátame». «Entendido».
Sin un momento de vacilación, Goblin Slayer recorrió el cuello de la maga con su espada. Después de hacer un pequeño gruñido, el cuerpo de la maga se retorció violentamente, con sangre espumosa en su boca, y murió. Sacando la espada, Goblin Slayer notó que la hoja se había desafilado con grasa y chasqueó su lengua. No la hagas sufrir más. ¿Cómo pudiste? Quién sabe, ella podría ser sido salvada. La sacerdotisa abrazó el cadáver de la maga mientras lloraba con el rostro pálido. Pero ella no podía decir nada más. Era verdad, no había manera de salvar a la maga. Si de verdad era así, matar a la maga era por su propio bien. La sacerdotisa no tenía idea. Después de todo, la sacerdotisa aún no había recibido el milagro de desintoxicación. Incluso si hubiera querido que la maga tomara el antídoto, no era de ella para empezar y pertenecía al hombre delante de ella. La sacerdotisa no tomó la poción ni se puso de pie. Todo lo que hizo fue temblar mientras se sentaba congelada en el lugar. Escucha. Pueden ser idiotas, pero no son completamente estúpidos. Goblin Slayer dijo toscamente. Al menos, saben que deben matar primero al mago del enemigo. Mira. Él apuntó al cráneo de rata y plumas de cuervo que estaban colgando en la pared. Este es un tótem de los goblins. En otras palabras, hay un chamán goblin entre ellos. Chamán goblin. ¿No sabes sobre ellos? La sacerdotisa asintió intranquilamente. Son como lanzadores de magia, pero mucho mejores que esta chica de aquí. Esta era la primera vez que la sacerdotisa escuchaba sobre goblins que podían usar encantamientos. Si sabían sobre eso, ¿podrían haber prevenido la caída de su grupo? No. La sacerdotisa negó eso en su corazón, como si se hubiera rendido hace mucho. Incluso si escuchaban de un goblin capaz de lanzar encantamientos, ellos no lo hubieran tratado como un asunto serio. Después de todo, hasta hace solo un momento, ella había creído que los goblins no eran más que monstruos fáciles de derrotar para que los aventureros novatos se entrenaran. Habían algunos grandes. Con eso, Goblin Slayer miró fijamente al rostro de la sacerdotisa en el suelo. Esta vez, la sacerdotisa vio sus ojos ligeramente. En el profundo, oscuro interior del sucio casco, sus fríos ojos brillaban como una máquina. Bajo la intensa mirada del par de ojos en el interior del casco, la sacerdotisa se giró incómodamente, pero entonces inmediatamente se sentó derecha. Ella recordó de repente el calor y humedad que había formado debajo de su cuerpo. Su grupo entero había sido diezmado justo enfrente de ella, la única sobreviviente. Este frío hecho se sentía como un mal sueño para la sacerdotisa. Comparado a eso, el dolor en sus hombros y la vergüenza por mojarse se sentía más realista. Había uno, creo, pero solo me preocupé por escapar. Mientras la sacerdotisa trataba de purgar a través de sus oscuras memorias, ella sacudió su cabeza débilmente. Es un hobgoblin. Parece que tomaron un sobreviviente para reforzar sus fuerzas. Es un goblin mutante. Algo así. Después de revisar sus armas y equipo, Goblin Slayer se levantó. Continuaré a través de la cueva horizontal. Tengo que derrotarlos aquí. La sacerdotisa levantó su cabeza para mirarlo. Él ya no estaba mirando a la sacerdotisa, sino que estaba mirando a la tenebrosa oscuridad enfrente de él. ¿Qué hay de ti? ¿Regresarás, o esperarás aquí? La sacerdotisa apretó el agarre en su báculo con sus débiles manos. Aunque sus piernas estaban temblando, ella se puso de pie obstinadamente, con lágrimas bajando por su rostro. Voy contigo. No importa si era regresar o quedarse aquí sola, ella no podía aceptar ninguna. Seguirlo era su única opción. Goblin Slayer asintió con su cabeza. Entonces bebe la poción. Entre sus pesados respiros, la sacerdotisa bebió la amarga solución en la pequeña botella. El dolor en su hombro lentamente desapareció. La poción estaba hecha de una mezcla de más de 10 tipos de hierbas. Aunque no tenía el milagroso efecto de curar heridas, era suficiente para ser usada como un analgésico. Ella instintivamente suspiró de alivio. Después de todo, era su primera vez tomando una poción. Terminé. Viendo que la sacerdotisa había terminado de beber la poción, Goblin Slayer dio un paso hacia la tenebrosa oscuridad. Caminando con pasos firmes, él ni siquiera se giró para mirar a la sacerdotisa. Para permanecer cerca, la sacerdotisa se apresuró hacia él con pequeños pasos.
Antes de irse, la sacerdotisa se giró para mirar al cadáver de la maga. Mordiendo su labio inferior, ella se inclinó profundamente hacia ella. Definitivamente regresaré por ti después. Por alguna razón desconocida, no encontraron ningún goblin mientras caminaban a lo largo del túnel. En su lugar, lo que los recibió eran indistinguibles trozos de carne humana esparcida por todas partes. El rancio, repugnante olor de sangre y vísceras había llenado la cueva. Uag. Al poner sus ojos sobre los restos del espadachín, la sacerdotisa no pudo mantenerlo y comenzó a vomitar en el suelo. Era como si aquellas veces cuando bebía vino de uva y comía pan en el templo hubieran sucedido hace muchos años. No, si ella fuera a pensar así, entonces eso implicaría que la vez que fue invitada por el espadachín para ir en una aventura fue hace mucho, mucho tiempo. Un novato, Goblin Slayer ignoró la horrible vista enfrente de él y simplemente habló después de contar los cadáveres enfrente de él. Basado en la escala de este nido, no deberían quedar más de la mitad de goblins. Tomando la espada larga del espadachín, las puso en su cinturón. También revisó las armas de los goblins, pero no parecía encontrar nada satisfactorio. La sacerdotisa limpió su boca y lo miró con ojos de reproche, pero él no pareció notarlo. ¿Cuántos? Algunos novatos vinieron a subyugar goblins. Eso es todo lo que escuché de la recepcionista. 4 personas. En ese momento, la sacerdotisa casi grita sonoramente e inmediatamente cubrió su boca con ambas manos. Sobre eso, hay una persona más. ¿Cómo pudo haberla olvidado? La artista marcial quien se usó como cebo y sufrió una extrema humillación solo para salvarlas no estaba por ningún sitio. ¿Es una chica? Sí. Goblin Slayer sostuvo su antorcha cerca del suelo y comenzó a examinar. Había algunas huellas frescas, manchas de sangre, tierra y signos de algo siendo arrastrado. Parece que ella fue llevada a las partes más profundas de la cueva, aunque no es seguro que siga con vida. Goblin Slayer miró a las pocas hebras de cabello largo forzosamente tirado alrededor de sus dedos mientras llegaba a esa conclusión. Entonces, tenemos que salvarla. Aunque la sacerdotisa dijo esto, ella estaba dándose valor desesperadamente. Aún así, Goblin Slayer nunca le respondió. Él encendió una nueva antorcha mientras tiraba la vieja en una bifurcación en el camino. Ellos pueden ver claramente incluso si está totalmente negro. Solo enciende una antorcha, no te rodees en oscuridad y pon atención a cualquier sonido. La sacerdotisa obedeció mientras animaba sus oídos y escuchaba cuidadosamente. En las partes más profundas de la cueva donde la luz no podía llegar, sonidos de pasos podían ser escuchados. Goblins. Ellos probablemente notaron la luz de la antorcha y vinieron a investigar. Goblin Slayer sacó una daga de su cinturón y la lanzó a la oscuridad. El sonido de algo siendo atravesado provino desde la oscuridad. Bajo la tenue luz de la antorcha, un goblin colapsó sobre su espalda. Viendo eso, Goblin Slayer se lanzó hacia el frente y le dio una puñalada fatal a su corazón. Con su garganta atravesada por la daga, el goblin no pudo hacer un sonido mientras moría. Los rápidos movimientos de Goblin Slayer no podían ser seguidos por sus ojos. 10. Goblin Slayer simplemente contó mientras la sacerdotisa miraba la oscuridad y preguntaba cautelosamente. ¿Puedes ver en la oscuridad? Difícilmente. Goblin Slayer no se molestó en sacar la daga que fue embotada por la sangre y grasa del goblin. Más bien, él sostuvo la espada larga del espadachín en su mano y chasqueó la lengua después de verla. Entonces él recogió la pica del goblin que acababa de matar hace un momento. La tosca pica que estaba hecha de huesos de animal parecía más una lanza pequeña para un humano. He practicado con sus gargantas como objetivo. ¿Sé cuántas veces? Muchas. Tienes muchas preguntas. La sacerdotisa bajó su cabeza avergonzadamente. ¿Cuáles son tus habilidades? La sacerdotisa no le entendió y lo observó mientras elevaba su cabeza. Goblin Slayer miró directamente a la oscuridad en alerta mientras decía. Me refiero a tus milagros. Me fue conferido curación menor y luz sagrada. ¿Cuántas veces al día? Un total de 3 veces, me quedan 2. Ella no estaba alardeando, pero para una sacerdotisa novata, ella podría ser considerada bastante excelente.
Primero, el rezar a los dioses y pedir que un milagro fuera conferido, era un talento en sí. Segundo, el número de personas capaces de conectar sus almas con los dioses muchas veces no eran muchas. Requería experiencia. Mejor de lo esperado. Aún así, la sacerdotisa no pudo sentir una onza de halagos desde las palabras de Goblin Slayer. Su entonación se sentía obligada, fría y motivada por sus metas. Entonces, guarda tus milagros para luz sagrada. Curación menor no nos servirá aquí. Entendido. Ese goblin era un explorador. Goblin Slayer apuntó a la más oscura y profunda parte de la cueva con la punta de la lanza. Pero el explorador nunca regresó, justo como los que mataron a tus compañeros. Porque ya fueron asesinados por mí. ¿Qué harías? ¿Eh? Si fueras un goblin, ¿qué harías? Esta pregunta le llegó tan de repente que la sacerdotisa sostuvo su barbilla con sus delgados brazos y pensó fuertemente. Si yo fuera un goblin, ¿qué haría? Haría una emboscada. Correcto. Goblin Slayer simplemente asintió. Los derrotaremos en su propio juego. Prepárate mentalmente. La sacerdotisa asintió con el rostro pálido. Goblin Slayer sacó un carrete de cuerda, estacas de madera y comenzó a alinearlas a sus pies. Esto es solo una pequeña trampa. Goblin Slayer dijo mientras miraba los ítems en sus manos. Recuerda, están puestas en la entrada del camino bifurcado. No lo olvides, de lo contrario morirás. Ese sí. La sacerdotisa sostuvo su báculo fuertemente con ambas manos. Ella seguía murmurando repetidamente. La entrada del camino bifurcado, la entrada del camino bifurcado. Ahora, el único en quien podía confiar era este hombre, un hombre de origen desconocido y que se llamó a sí mismo Goblin Slayer. Si este hombre se hubiera rendido, entonces ella, la artista marcial y las chicas de la aldea estarían muertas. En ese momento, Goblin Slayer terminó de preparar la trampa. Vamos. La sacerdotisa se apresuró para alcanzarlo mientras cruzaba sobre la cuerda y dio un paso hacia la cueva. Este túnel lateral era robusto, al contrario del que fue excavado para ataques sorpresa. Aparte de los terrones de tierra que caerían del techo que estaba cubierto de raíces, ellos no debían temer que el túnel colapsara sobre ellos. Aún así, el terreno que estaba inclinado hacia abajo se aplanaba entre más avanzaran, la sacerdotisa se ponía más y más ansiosa. Esto ya no era territorio humano. Los cuatro debieron haber puesto atención a esto antes. Pero ahora, era demasiado tarde. Los goblins eran cosas vivientes, que vivían bajo tierra. Pensando sobre eso, en verdad era cierto. Incluso si estaban lejos en similitud con los enanos. ¿Por qué no los tomamos seriamente solo porque tienen cuerpos pequeños? Incluso si lo lamentaba ahora, era demasiado tarde. Bajo la débil luz de la antorcha, ella caminó con pasos cuidadosos mientras miraba la espalda del hombre. Ni una onza de confusión o miedo podía ser visto en sus acciones. Podía ser que él ya sabía lo que esperaba enfrente a él. Ya casi llegamos. De repente, Goblin Slayer se detuvo, causando que la sacerdotisa casi tropezara. Antes de que él pudiera girar su cuerpo casi robótico, ella recuperó apresuradamente su balance. Casi es tiempo de usar luz sagrada. Ese sí. Puedo empezar la oración, en cualquier momento. Después de tomar un respiro profundo, la sacerdotisa exhaló y sostuvo su báculo fuertemente. Al mismo tiempo, Goblin Slayer sostuvo la antorcha y la lanza corta en sus manos apretadamente. Ahora. Madre Tierra, que rebosas de piedad. Por favor concede tu luz sagrada, a nosotros que estamos perdidos en la oscuridad. Goblin Slayer inmediatamente se apresuró con fuerza mientras la sacerdotisa apuntaba su báculo hacia la oscuridad. La punta del báculo brilló intensamente mientras los alrededores se volvieron brillantes como el día. Este era uno de los milagros de la Madre Tierra. Parecía que los goblins habían usado la cueva más grande como su salón principal. Las posiciones de todos los goblins con sus enmarañadas y feas caras que estaban en espera en el gran salón fueron expuestas. Gaui. Gaur. Había 6 goblins pequeños, un enorme e imponente goblin, y uno que estaba sentado sobre una silla con una calavera sobre su cabeza. A causa de la repentina erupción de brillante luz, los goblins que fueron cegados por ella cerraron sus ojos mientras gritaban en confusión. En medio del salón, también había figuras femeninas acostadas en el suelo como marionetas con sus hilos cortados.
No hay necesidad de decirlo, deben haber pasado a través de muchas torturas. Menos 6 goblins, un hobgoblin, y un chamán goblin. Quedan 8. La voz de Goblin Slayer que nunca tembló fue escuchada mientras simplemente contaba la cantidad restante de enemigos. Por supuesto, los goblins no solo cerrarían sus ojos y esperarían sus muertes obedientemente. Ogago, Garoa. El goblin chamán quien estaba sentado sobre el trono alzó el bastón en su mano y comenzó a cantar algún tipo de conjuro desconocido. Guay. Pero en ese momento, la lanza corta en la mano de Goblin Slayer ya estaba volando hacia él. El chamán goblin cuyo cuerpo fue atravesado por la lanza, soltó su grito final y se derrumbó de su trono. Después de que presenciaran la horrible condición de su líder, los goblins estaban sorprendidos y no pudieron reaccionar. Goblin Slayer no perdió esta oportunidad. Goblin Slayer sacó la espada larga que había pertenecido al espadachín desde su cinturón. Un afilado, perforante sonido pudo ser escuchado cuando la hoja raspaba contra la vaina. Ok, retírate. ¿Eh? Ah, ¿sí? Después de decir eso, Goblin Slayer se giró y siguió corriendo. Aunque estaba sorprendida por lo ágil que Goblin Slayer era, ella se giró y lo siguió sin entender siquiera qué estaba pasando. Detrás de ellos estaban los goblins que se estaban reuniendo después de ser momentáneamente sorprendidos por la luz. Goblin Slayer ignoró a la sacerdotisa que estaba corriendo con todas sus fuerzas detrás de él, solo para seguir aumentando la distancia entre ellos. Esto podía ser a causa de la diferencia de vanguardia y retaguardia, o podía ser a causa de la diferencia en la cantidad de experiencia y entrenamiento corporal entre los dos. Pero, aunque él estaba envuelto en una armadura de cuerpo completo y cota de malla, con su visión cubierta por su casco, aún así lograba moverse con tal nivel de agilidad. Cuando la sacerdotisa lo vio saltar fuera de la entrada del túnel lateral, ella de repente recordó algo. Entonces ella saltó sobre la trampa con mucho esfuerzo. En ese momento, Goblin Slayer ya estaba de pie, pegando su cuerpo cerca a la pared. La sacerdotisa siguió sus acciones apresuradamente y se pegó al otro lado. Guía. Sonidos de maldiciones y pasos se acercaron, significando que los goblins estaban caminando sobre la pendiente. Dando un vistazo, la sacerdotisa vio que el que los dirigía era un goblin grande, era el hobgoblin. De nuevo, hazlo. Goblin Slayer emitió una orden a la sacerdotisa. La sacerdotisa asintió, apuntó su báculo al lado del túnel, y empezó el canto sin un momento de vacilación. Madre Tierra, que rebosas de piedad. Por favor concede tu luz sagrada, a nosotros que estamos perdidos en la oscuridad. La luz sagrada de la Madre Tierra, de nuevo cauterizó los ojos del hobgoblin sin piedad. Gau. El goblin que estaba momentáneamente cegado no notó la cuerda a sus pies. Entonces se tropezó y cayó al suelo. 11. Goblin Slayer inmediatamente se apresuró, atravesó su espada en su médula oblonga, y giró la hoja. El hobgoblin gritó unas cuantas sílabas que eran incomprensibles antes de retorcerse hasta su muerte. Él y los otros se acercan. Sus milagros habían sido usados. Usar su alma para llevar a cabo sus oraciones la habían dejado con un rostro pálido. Lo sé. Goblin Slayer sacó rápidamente una pequeña botella de su bolsa y la arrojó al cadáver del hobgoblin. Al romperse, la negra, pegajosa y lodosa sustancia dentro de la botella se esparció por todas partes. La sacerdotisa no había visto esa sustancia antes, ni tampoco había olido un olor tan repugnante en toda su vida. Lo que supuso era que eso era algún tipo de veneno desconocido. Adiós. Goblin Slayer pateó al gigantesco y sucio hobgoblin al lado del túnel. Los goblins que venían desde atrás vieron un gigantesco bloque de carne volando hacia ellos e inmediatamente lo atacaron con las armas en sus manos. Sucedió en un instante. Así, cuando los goblins se dieron cuenta de que este gigantesco bloque de carne era su supuesto guardaespaldas, naturalmente cayeron en pánico. Justo cuando sacaron sus armas que habían sido apuñaladas dentro del hobgoblin con mucho esfuerzo y estaban ahora tratando de limpiar la sustancia pegada a ellas. 12, 13. Era muy tarde. Goblin Slayer arrojó la antorcha en su mano hacia ellos. Con un sonido de bam, los goblins y el hobgoblin fueron engullidos en llamas. Agudos gritos podían ser escuchados mientras los goblins en llamas luchaban y caían más profundo de regreso al túnel. ¿Qué fue eso? Petróleo.
Algunos lo llaman aceite de Medea, otros lo llaman combustible. Lo compré de un alquimista, murmuró sin mucha preocupación. Un objeto terriblemente caro para un efecto tan simple. Ah. Las chicas raptadas todavía están adentro. 2 o 3 cuerpos de goblins no causarán un gran incendio. Siempre que sigan moviéndose, no morirán. Al parecer los goblins no han sido exterminados. Cuando la sacerdotisa escuchó lo que él dijo, ella mordió su labio inferior ansiosamente. Entonces, ¿vamos a volver a entrar? No. Cuando ya no puedan respirar, saldrán por su cuenta. La espada de Goblin Slayer que aún estaba pegada en el cuerpo del Hobgoblin, así que él la arrojó, simplemente así. Probablemente no planeaba usar esa espada que estaba cubierta con resbalosa materia cerebral. Goblin Slayer recogió el hacha de piedra tirada por el Hobgoblin y la sostuvo en sus manos. Era solo un arma hecha al atar una piedra a un palo. En cada aspecto, esta arma no era nada más que una tosca improvisación. Y porque no era nada más que un arma tosca, él revisó su condición. Parecía que podía usarla con una mano. Entonces, Goblin Slayer buscó en la bolsa en su cadera y sacó una nueva antorcha. La sacerdotisa volvió a sus sentidos y sacó unos pedernales. Aún así, él siquiera la miró. Piedras para hacer fuego. Ellos nunca piensan que alguien podría tenderles una emboscada. Relájate. Goblin Slayer hábilmente usó la mano sosteniendo la antorcha para golpear el pedernal mientras decía: todo terminará pronto. Fue justo como dijo. Él mató a todos los goblins que se escurrían fuera del humo sin siquiera retroceder. El primero tuvo su cráneo aplastado después de tropezar con la cuerda. El segundo y tercero fueron golpeados por el hacha de piedra después de saltar sobre la cuerda. El cuarto tuvo su cabeza aplastada por el hacha de piedra. El hacha se había pegado en la cabeza del goblin, así que Goblin Slayer recogió el garrote de madera que había tirado. 17. Vamos dentro. Ese sí. Mientras Goblin Slayer avanzaba hacia el grueso humo, la sacerdotisa luchaba para seguirle. El salón era un gran desastre. Los cadáveres quemados del Hobgoblin y otros 2 goblins yacían en el suelo con sus rostros indistinguibles. En cuanto al chamán goblin, yacía en el suelo con la lanza atravesada a través de su pecho. En cuanto a las chicas, estaban en el suelo con sus cuerpos sucios. Justo como Goblin Slayer dijo, el humo nunca hirió a las chicas porque flotaba sin causar daño sobre ellas. Aún así, incluso aunque no estaban muertas, no estaban ilesas. Cuando ella vio a la artista marcial, la sacerdotisa inmediatamente entendió. A causa de su estómago vacío, todo lo que pudo vomitar fueron sus jugos gástricos. Su garganta se sentía increíblemente incómoda como si estuviera quemada. Con eso, lágrimas salieron de sus ojos de nuevo. Siguiente. Goblin Slayer la ignoró mientras entraba y extinguía las pequeñas llamas en el suelo. Él entonces se acercó al chamán goblin cuyo cuerpo había sido atravesado por la lanza y ahora yacía con su rostro en el suelo. El chamán goblin nunca se movió, y tenía una expresión como si estuviera sorprendido por su muerte. En sus ojos como bolas se reflejaba Goblin Slayer quien estaba mirando su rostro. Eso pensé. Cuando dijo eso, él alzó el garrote en sus manos. Gui. El chamán goblin quería saltar inmediatamente, pero su cabeza fue aplastada en ese instante. Esta vez, realmente estaba muerto. Goblin Slayer balanceó el garrote alrededor para sacudir la materia cerebral antes de decir suavemente. 18. Los de alto rango siempre son los más testarudos. Entonces, Goblin Slayer pateó torpemente el ahora inútil trono. Viendo cómo el trono estaba hecho de huesos humanos, la sacerdotisa vomitó de nuevo. Un truco típico, mira. Frotando sus ojos y limpiando su boca, ella alzó su cabeza. Detrás del trono había una tabla de madera medio podrida que sustituía una puerta. Este era una despensa secreta, no, realmente era solo una despensa secreta. La sacerdotisa escuchó chirridos detrás de la tabla de madera y sostuvo su báculo fuertemente. Fuiste afortunada. En cuanto Goblin Slayer abrió la puerta, agudos gritos podían ser escuchados. Estas criaturas se multiplican muy rápido. Dentro de poco, habría 50 de ellos, y hubieran atacado en masa. Imaginando esa escena, también el futuro que ella pudo haber enfrentado, ella no pudo evitar temblar.
Quién sabe, ella pudo haber estado rodeada por 10 o más goblins, y volverse la madre de sus hijos. Mirando fijamente al goblin que había encogido su tembloroso cuerpo, Goblin Slayer alzó el garrote en sus manos. ¿También matarás a los niños? Tal vez, no había necesidad de preguntar en absoluto. Dándose cuenta de qué tan frío era el tono de su voz, la sacerdotisa se estremeció. De cara a la realidad, su corazón, y sus propias emociones, se habían entumecido. Ella había esperado eso. Al menos, ahora, eso era lo que ella esperaba. Por supuesto. Goblin Slayer solo asintió ligeramente. Este hombre, debe haber enfrentado este tipo de situaciones incontables veces. La sacerdotisa ahora entendía, por qué se llamaba a sí mismo Goblin Slayer. Nunca olvidarán su venganza por el resto de sus vidas. Sin mencionar que los sobrevivientes del nido aprenden, y se vuelven más inteligentes. Goblin Slayer alzó el garrote en sus manos casualmente. La materia cerebral del chamán Goblin estaba chorreando del garrote gota a gota. No hay razón para dejarlos con vida. Realmente, no existe un Goblin bueno. Un Goblin bueno, Goblin Slayer murmuró con sorpresa, e inmediatamente sonrió fríamente con un HMPH. Podría verlo, si buscamos. Pero creo que los únicos goblins buenos, son los que nunca salen de sus hediondos agujeros. Esas fueron las palabras de Goblin Slayer. Con ese son 22. Había una historia común viajando alrededor. Una aldea fue atacada por goblins, algunas chicas fueron secuestradas. La primera misión de algunos aventureros novatos era subyugar a los goblins. Aún así, ellos fueron arrinconados por los goblins, sin que ninguno regresara con vida. En el nido de los goblins, un aventurero rescató a todas las chicas. Las chicas rescatadas caerían en desesperación por ser manchadas por los goblins, y entrarían al templo para servir a los dioses. Las que habían perdido a sus compañeros de grupo estarían demasiado asustados para dejar sus hogares de nuevo. Todos estos, eran eventos comunes en este mundo. La sacerdotisa no podía entender. Estos eventos destructores de vidas suceden todo el tiempo. Si realmente lo hacen, y si ella misma fuera a enfrentar tal realidad un día, aún mantendría su fe en la Madre Tierra. Al final, ella solo entendía dos cosas. Una era que, ella aún era una aventurera. La otra era, Goblin Slayer realmente mataría a todos los goblins. Aún así, eso no era más que uno de los eventos que sucedían a menudo en este mundo. Final capítulo 1. Gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste, asumo que te gustó el video. Te invito a que le des a like y te suscribas para más contenido como este. Gracias.